Vamos a comenzar con, ah, vamos a comenzar con la presentación porque me ha comentado Héctor que tenemos un tiempo máximo y vamos a intentar obtenerlo. A ver, un momentín. Ahí estamos. Bueno, comenzamos directamente con ello. El título de la conferencia es Liderando Juntos, ¿no? Estrategias de convivencia y resolución de conflictos para orientadores y profesores jefe. Lo que llamamos en España tutores, ¿no? Yo creo que conviene un poco aclarar también el propio título de la conferencia, ¿no? Porque de alguna forma el trabajo que tenemos que realizar, tanto los profesores jefe como los orientadores, es un trabajo complementario que tenemos que realizar en común. No podemos trabajar unos por un lado y otros por otro, porque eso de alguna manera no produce los resultados que buscamos. En principio también me gustaría comentar sobre este aspecto mi propia trayectoria profesional, ¿no? Ha comentado Héctor muchas cosas, uno ya tiene una edad y ya tiene pues 40 años de experiencia docente, pero lo importante es que yo he estado a los dos lados de la mesa. He trabajado como docente muchísimos años, por eso he sido profesor de GB, maestro, y he sido profesor jefe, lógicamente, he sido tutor durante muchos años. Y a la vez he estado trabajando como orientador y he podido desempeñar los dos roles. Y eso es algo que me ha permitido tener una visión de la educación que muchas compañeras y compañeros me decían la forma tan práctica que tenía de trabajar y viene sobre todo de esa posibilidad de haber podido disfrutar de los dos roles, ¿no? Que son distintos. Bueno. Situado que no hablo como orientador, como catedrático de orientación solo, sino que hablo también como maestro, ¿no? Que me parece importante señalarlo. Vamos a comenzar situando un poco los roles con los que nos encontramos, ¿no? La experiencia que yo voy a contar son experiencias reales de mi vida profesional, de todos estos años que tienen que ver con el trabajo desempeñado. Y los últimos 30 he estado trabajando como orientador. Es importante señalar que el rol de orientador en España es ligeramente diferente al rol de orientador que existe en Chile, perdón, dado que nosotros aglutinamos funciones que se corresponden también con la que tienen los psicopedagogos, ¿no? No solo la orientación académica, sino que también efectuamos diferentes otras funciones, ¿no? En general, y es que en todo el trabajo de convivencia, que es de lo que vamos a hablar ahora, eh, tenemos que trabajar desde nuestras funciones, las funciones que tenemos, bien seamos profesores jefe, bien seamos orientadores, ¿no? Entonces, las funciones desde las que yo he trabajado como orientador son funciones que tienen que ver, en primer lugar, con la coordinación. Eh, la función que tenemos fundamental como orientadores es la coordinación del desarrollo, pues, por ejemplo, del plan de acción tutorial, del programa de orientación académica profesional, del plan de atención a la diversidad que se desarrolla en los centros, ¿no? Dependiendo si los centros son de primaria o secundaria, primaria estamos hablando desde los 6 a los 12 años de edad de los niños y las niñas, secundaria de los 12 hasta los 16, 18, depende las etapas que estén incluidas en el centro de secundaria, pues digamos que la organización es distinta. En el primer caso, en primaria, se trabaja desde equipos externos que se apoya a los colegios de primaria. En el segundo caso, somos parte de la estructura interna de los centros de secundaria. Pero la función es básicamente la misma, ¿no? La de coordinación. Otro grupo de funciones que tenemos es el asesoramiento. Los orientadores en España tenemos que asesorar para el desarrollo de las actividades que tienen que desarrollar los profesores jefe con sus grupos. Tenemos que asesorar en el desarrollo y en la concreción de las medidas de atención a la diversidad, ¿no? Cuando algún alumno o alumna tiene necesidades educativas de algún tipo. Es otra de las funciones fundamentales que tenemos, ¿no? Otra de las cosas, de las funciones que tenemos es la de evaluación, ¿no? Nosotros tenemos incorporado dentro de nuestro perfil también la evaluación de estas necesidades educativas presentes en el alumnado, que se realiza bien a petición de profesores jefe, de los equipos educativos, en algunos casos especiales de las propias familias, ¿no? Hay una serie de protocolos que establecen cómo se desarrollan estas funciones en los centros, ¿no? Y en última instancia,
pues tenemos las funciones de docencia directa. Dependiendo de los centros donde estemos y el rol que nos toque, podemos o no dar clase en determinados momentos, ¿no? Esto es un debate que es sobre nuestro perfil, si es docente o no. Bueno, yo soy de los que defiendo que tenemos que dar clase porque, por mi experiencia profesional de estos 40 años, yo creo que para poder realizar una buena función de coordinación, de asesoramiento, tienes que sentir lo que sienten los otros y ser capaz de ponerse en su piel, ¿no? Entonces, bueno, este es de alguna manera el marco en el que nos movemos. Entonces, estas funciones, de alguna forma, son lo que marca de qué forma vamos a trabajar con nuestros compañeros profesores jefe y cómo vamos a liderar junto con ellos todo el proceso de implantación de medidas de atención a la diversidad, ¿no? Eh, Vamos a ir a un siguiente punto, ¿no? Tanto los profesores jefe como los orientadores, cualquier docente en concreto, nos encontramos con, desde nuestro punto de vista, estoy hablando como miembro que ha comentado antes Héctor de IMECA. IMECA es un grupo de innovación y formación de la Universidad de Alcalá, es un grupo de alto rendimiento que llevamos trabajando 30 años ya en todos estos ámbitos de trabajo, ¿no? Entonces, en concreto, dentro de nuestro propio grupo, nuestro trabajo, nuestro objetivo ha sido siempre intentar dar respuesta a los retos con los que nos encontramos habitualmente cuando estamos trabajando en nuestras clases, con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿no? Estos retos, si los organizamos, los categorizamos, hemos visto, y en nuestra práctica cotidiana, hemos visto que se pueden aglutinar en estos tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, tenemos que dar respuesta a la diversidad que nos encontramos en nuestras clases. Todos somos conscientes de la diversidad que nos encontramos en nuestras aulas, necesidades educativas, diversas culturas, diferentes formas de entender nuestros papeles, ¿no? Y sobre todo nos encontramos con que, en el caso de España, pero que ocurre en toda la OCDE y eso, el marco que nos piden para que atendamos a la diversidad es la inclusión educativa. Es decir, que los centros sean capaces de adaptarse para dar la respuesta que necesitan los chicos y las chicas que están en nuestros propios centros. Y esto no es nada fácil. O sea, es complejo, bastante complejo hacerlo, no es sencillo, ¿no? Otro de los retos con los que nos encontramos es el trabajo que tenemos que realizar por competencias, que es otra de las demandas que nos encontramos con la OCDE, ¿no? Eh, Está claro que es uno de a mí personalmente me encanta este marco de trabajo, porque de alguna forma, si nosotros trabajamos las tres grandes categorías que habla la OCDE, que son el uso de herramientas de manera interactiva, la interacción en grupos heterogéneos y el actuar de forma autónoma, que después de ahí ya cuelgan todas las competencias de razonamiento lógico y todo esto, estamos desarrollando una función docente que provoca un desarrollo en nuestros alumnos de mucha más calidad porque les permite adaptarse mucho mejor a las demandas que se van a encontrar en su vida cotidiana, ¿no? Entonces es un marco de trabajo que lo tenemos por un lado desde la legislación y lo tenemos a su vez pues desde nuestro propio perfil docente si realmente queremos avanzar en esta línea, ¿no? Y por último, el gran reto con el que nos encontramos, y es un poco sobre el que vamos a hablar hoy, es todo el tema de la gestión de aula. Nos encontramos con un grupo de 30, 40 alumnos, depende de los centros, 25, depende del perfil, y con todos ellos, con todas ellas, tenemos que motivarles, trabajar la motivación. Tenemos que dar respuesta a la disrupción que nos vamos a encontrar. Tenemos que gestionar la convivencia de ese grupo. Y tampoco es fácil, tampoco es fácil. Es uno de los retos con los que nos encontramos día a día. Entonces, en torno a estos tres grandes retos, ¿no? Nuestro grupo, IMECA, empezó a trabajar en torno a ellos. Y empezó trabajando fundamentalmente por el ámbito de la convivencia, ¿no? Lo quiero contar un poco aquí para que se entienda un poco lo que vamos a comentar después. Perdón que beba agua, pero estamos con una ola de calor en Madrid que estamos a 41 grados, entonces es un poquito complicado aguantarlo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar, pues eso, hace ya 30 años,
intentando dar una respuesta sobre todo a toda la disrupción y los problemas de convivencia. Nos centramos en el último de los aspectos, porque es lo más urgente que necesitamos los docentes. ¿Cómo damos respuesta a esa gestión de aula, que es donde nos encontramos las dificultades? Entonces, en los diferentes años fuimos desarrollando diferentes propuestas. Empezamos a trabajar con estructuras de mediación. Después vimos cómo esas estructuras de mediación se podían incorporar a los centros como estructuras estables. Dimos un paso más allá, empezamos a trabajar con todo el marco de alumnos y ayudantes. Y lo mismo, fuimos obteniendo resultados, viendo cómo eso iba cambiando, cómo iba dando respuesta. Y se puede decir que ha sido un éxito en realidad. No hemos conseguido que allá donde se aplican las medidas, que es lo que vamos a comentar hoy, básicamente, ese tipo de medidas, la gestión general de la convivencia es mucho más adecuada, mucho mejor y mejora notablemente, ¿no? Pero cuando llevamos ya años trabajando con esto, pues nos planteamos también algunas otras cosas. Está muy bien, ya hemos conseguido que los chicos y las chicas se lleven bien, que, que de alguna manera la convivencia sea muy llevadera en las clases, en los centros, pero comentó un compañero del equipo que era director de un centro muy grande, dice, bueno, se llevan muy bien, pero ¿qué hacemos con las notas? ¿Cómo hacemos para que aprueben más y saquen mejores notas, ¿no? Que era algo sumamente importante, lógicamente, como docentes. Entonces, desde ahí fue cuando nos planteamos una nueva línea de trabajo y estuvimos avanzando en la línea del aprendizaje cooperativo, ¿no? Que también hemos obtenido bastantes resultados en esta línea porque hemos visto que el aprendizaje cooperativo nos ha servido como un marco general incluso de atención a la diversidad, cosa que no esperábamos. Y hemos visto además que cuando se siguen líneas de implantación de aprendizaje cooperativo, de una forma natural, que lo vamos a ver ahora, mejora la convivencia de los centros. Es decir, son marcos que se nutren mutuamente. Bueno, hecha esta introducción, ¿no? Vamos a pasar al marco de la convivencia, que es el que vamos a trabajar hoy. Nosotros hemos trabajado dentro de un marco que es lo que hemos llamado el modelo integrado, que es a lo que hemos llegado después de muchos años de trabajo, ¿no? Nuestro modelo integrado tiene como tres grandes patas, tres elementos que son los fundamentales para que podamos abordar la convivencia en los centros. Uno es la creación de equipos de mediación y tratamiento de conflictos, que pueden ser, dependiendo de las características del centro, equipos de mediación o equipos de alumnos y ayudantes, ¿no? Que esto tiene una visión más de centro, es decir, como centro en general, pues gestionamos estas estructuras que permiten dar respuesta a los conflictos y en concreto los alumnos y ayudantes se anticipan también al surgimiento de los conflictos y los detectan, ¿no? Son dos buenas estructuras que se nutren mutuamente y que han funcionado y que están funcionando en numerosos centros. Me hizo mucha ilusión el otro día la hija de un amigo que es más joven que yo y me dice, pues soy miembro del equipo de tratamiento de conflictos de mi instituto. Digo, vaya, si tú supieras de dónde ha surgido eso. Entonces, bueno, te lo decía como con orgullo, ¿no? Pero son estructuras que han funcionado bastante bien. La segunda gran pata de nuestro modelo, del modelo integrado, es la gestión democrática de las normas de convivencia, ¿no? Se vio cómo la participación, la definición de las normas por parte de las propias personas implicadas, la aplicación y gestión de ellas desde ahí, daban unos resultados magníficos en lo que es todo el tema de la convivencia y una convivencia positiva, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos lo que llamamos un marco protector de la convivencia. Aquí es donde entra sobre todo el trabajo nuestro de los profesores jefe, de los tutores, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo que vamos a... La idea fundamental de este marco protector es, entre varias cosas que vamos a trabajar, es trabajar marcos preventivos, ¿no? Para la mejora de la convivencia. Mejor que a que surja el problema, mejor que nos anticipemos y creemos unas condiciones que hagan que, o si surjan de una forma mucho más natural o que tengamos capacidades de respuesta, ¿no? Entonces, en todos estos marcos preventivos que hacíamos desde el marco protector, eh, hay una necesidad de diseñar una serie de actuaciones que permitan tanto prevenir como resolver los conflictos y las situaciones de violencia que podamos encontrarnos en los centros. Y esto lo hacemos dentro del marco protector de la convivencia. El marco protector de la convivencia tiene diferentes cosas que hemos puesto en marcha y que hemos visto, ¿no?
sea, no nos tiramos al vacío, sino que nos tiramos al vacío con organización, sabiendo lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos dentro del marco protector de la convivencia? Pues utilizamos determinados elementos organizativos del centro para trabajar estas cosas, gestionamos de una forma ordenada la participación de la comunidad educativa, utilizamos metodologías inclusivas, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, y utilizamos, que esto es otra de las grandes aportaciones, que es lo que nos vamos a centrar hoy, el plan de acción tutorial, es decir, el plan de trabajo de los profesores jefe, como un marco gestor de la convivencia. Vamos a ver ejemplos, además concretos, que se están desarrollando en el sector para que esto lo veamos, ¿no? Vamos a ver si me hace caso esto. Ahí está. ¿Qué herramientas yo, como profesor jefe, como tutor, puedo utilizar, puedo emplear para hacer frente a los conflictos y mejorar la convivencia en mi clase, en mi centro? Básicamente tres. Implicar a los alumnos en la elaboración participativa de las normas, poner en marcha planes preventivos de aquellas formas de violencia que yo veo que pueden surgir y que pueden aparecer y que estoy viendo que aparecen, ¿no? Y sobre todo, conocer algunas técnicas para dar respuesta a los conflictos cuando estos se hayan producido. Todos nos hemos encontrado habitualmente con conflictos entre alumnos, conflictos del alumno con un profesor de alguna asignatura. Entonces, tenemos que tener recursos no solo para evitar que estos conflictos se produzcan, sino para dar respuesta cuando estos se van produciendo, ¿no? Nosotros como tutores, como profesores jefe, somos fundamentales en la creación de este clima de convivencia. Por este motivo fue nuestra apuesta para trabajar fundamentalmente desde los planes de trabajo de los profesores jefe, de los planes de acción tutorial. Entonces, ¿qué actividades se pueden hacer en general dentro de este plan de actividades? Pues puede ser, si hablamos de la organización y la gestión del grupo, pues la elección de delegado. El delegado es el alumno que representa a ese grupo ante el profesor jefe o ante el equipo de profesores, ¿no? La elaboración participativa de las normas es otra de las cosas fundamentales que puedo hacer para la gestión de mi grupo. La asamblea de clase, que utilizamos pues para diferentes fines, que lo vamos a ver ahora cómo se puede desarrollar. Planes de acogida, ¿no? Cuando llegan nuevos alumnos, cuando comienza el curso, cómo organizamos todo esto. Y hay una cosa muy importante que a veces se olvida, pero que es fundamental también, que son actividades que tienen que ver con todo el desarrollo del grupo, con el desarrollo de la comunicación, de la cohesión grupal. Todos sabemos que los grupos tienen unas fases en el desarrollo de su vida que son semejantes a las de una persona, ¿no? Hay un nacimiento, un momento de crecimiento del grupo en el que llega a la máxima capacidad de productividad y después un momento en el que tenemos que ir frenando y cerrando ya el grupo, ¿no? Entonces, aquí como profesores jefe podemos hacer actividades de conocimiento, podemos hacer, de hecho hacemos, ¿no? Juegos cooperativos, fundamental, actividades destinadas a desarrollar las habilidades de comunicación, ¿no? Por cierto, esta presentación se la pasaré a Héctor porque contiene enlaces con materiales, ¿no? Concretos. Entonces, para que pueda ser accesible para todas las personas que nos están escuchando ahora. Entonces, en concreto, todo este tipo de actividades, cómo se plasman en un plan de acción tutorial, un plan de trabajo de los profesores jefe. Dos marcos en el plan de acción tutorial. Primero, diseñar en el plan de acción tutorial un marco preventivo. Nosotros lo hemos trabajado desde el desarrollo de programas que se hacen a través de las actividades de tutoría. Y el otro aspecto es utilizar la tutoría, esta hora que nosotros en el caso de secundaria tenemos una hora secundaria de 12 en adelante, ¿no? Hay una hora a la semana que el grupo de alumnos y alumnas tiene con su profesor jefe, pues para trabajar todo este tipo de actividades. En el caso de primaria, el profesor jefe está muchas horas y lo articula como parte de sus clases normales, ¿no? Entonces, estas dos patas que se está viendo en la presentación, marco preventivo y un espacio de intervención, es lo que podemos hacer en esto. El marco preventivo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer anticipándonos a las diferentes formas de violencia. Nosotros sabemos a qué edades, por ejemplo, aparece el bullying, ¿no? Sabemos, curiosamente, en la implantación de estos programas que llevo haciendo todos estos años, en mis últimos años, que como ha comentado Héctor, he estado trabajando en un centro español que hay en Roma, en Italia, ¿no?
he tenido que anticipar respecto a lo que hacía habitualmente estos planes por edad y adaptándolo al desarrollo evolutivo de los chicos, porque aparecen antes las formas de manifestación del bullying, ¿no? Entonces, si no lo tienes previsto en el momento adecuado, pues bueno, pues te van a surgir de otra manera estos problemas, ¿no? Entonces, dentro de este marco preventivo me he metido ya en algo que no tocaba ahora. Nos podemos anticipar a las diferentes formas de violencia, podemos trabajar toda la gestión de la participación y podemos hacer, que esto es importante, dotar a los chicos y a las chicas de capacidades de comunicación, habilidades para la resolución de conflictos y de valores adecuados, ¿no? Para el afrontamiento de la diversidad que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y de cara a la tutoría, al SPA, al trabajo de los profesores jefe con su grupo, como espacio de intervención para la resolución de conflictos cuando estos se producen, podemos utilizar métodos como los alumnos ayudantes o la mediación, que acabamos de comentar, la entrevista, método PICAS, otros procedimientos que hay análisis de caso, métodos clásicos de dinámica de grupo, etcétera. Pero todo esto conviene tenerlo de alguna forma planificado, ¿no? Para que sea eficaz y de respuesta. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un ejemplo real de programas para favorecer la convivencia que se ha realizado en varios centros. Comenzamos con uno de mis centros, ¿no? A través del plan de acción tutorial, a través del plan de trabajo de los profesores jefe, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ejemplos de bloque, lo que hemos llamado bloques temáticos, que serían como los grandes temas a abordar en estos programas preventivos, ¿no? Tenemos en este ejemplo que estoy poniendo el desarrollo de la competencia social, que estamos hablando de estas habilidades de comunicación, estas habilidades de dar ayuda a otros y de recibir y aprender a recibir ayuda de otros. Todo esto que tiene que ver, que hemos mencionado antes, como cosas que son habilidades que sí hay que trabajar, lo podemos trabajar mediante una estructura de programa, es decir, con una serie de actividades planificadas que van enseñando, entrenando a nuestros chicos y chicas para que sean capaces de desarrollarlo posteriormente. Otro de los grandes bloques temáticos que metemos en esta planificación son los de democracia y participación. Esto que hemos hablado de la convivencia, de la participación, de la elaboración de normas, hacerlo como con una estructura de programa, de tal forma que en el primer curso se hacen unas cosas, si estamos, por ejemplo, el ejemplo que voy a poner ahora es de secundaria, ¿no? Si lo estamos haciendo en secundaria, pues empezamos en primero de la ESO, que son cuando tienen de 12 a 13 años, trabajando determinadas actividades, para en segundo trabajar otras y lo hacemos de una forma planificada. Violencia entre iguales, bullying, que es conocido habitualmente, pues lo mismo, actividades que podemos hacer. Esta sería de alguna forma la estructura, algunos de los estos bloques temáticos dependerán de las características del centro, de las necesidades que tenga cada uno de los centros. Hay que partir siempre, tanto como profesores jefe como orientadores, de las características que tiene nuestro centro para diseñar esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de planificación general. Este es un ejemplo real donde hemos visto. Estamos en primero, segundo, tercero y cuarto de eso, ¿no? Estos serían pues los cuatro cursos que son de 12 a 16 años de la secundaria obligatoria española, ¿no? Entonces aquí tenemos estos bloques temáticos, cómo se desarrollarían. Tenemos este ejemplo aquí, pues por ejemplo, el desarrollo de la competencia social. Hay que trabajarlo en todos los cursos, porque estas habilidades de comunicación, conforme va produciéndose los cambios evolutivos que se producen en los chicos y chicas, no es lo mismo uno de 12 que uno de 15, ¿no? Pues vamos teniendo que realizar actividades diferentes, ¿no? Para trabajar diferentes cosas. Entonces lo vamos trabajando en cada uno de los cursos. Lo mismo con democracia y participación, que tiene que ver con todo el tema de elaboración de normas, refresco, toda la parte de la elección de delegados, ¿no? Por ejemplo, vemos que violencia en la escuela, bullying, la prevención de la violencia en la escuela, la violencia entre iguales, pues lo empezamos desde primero de eso, ¿no? Porque esto es un fenómeno que ya se puede estar empezando a producir aquí. Entonces, tenemos que anticiparnos a estas formas de violencia entre iguales y trabajarlo desde el inicio, ¿no? La tolerancia y prevención del racismo en el centro en los centros donde lo trabajamos era más a partir de 13 años, cuando veíamos este tipo de conducta, ¿no? Entonces, para hacer esta planificación de estos bloques, teníamos en cuenta fundamentalmente dos variables, ¿no? Por un lado, en los momentos de aparición de estos fenómenos que se pueden dar para anticiparnos y hacer estos marcos preventivos. Y en segundo lugar, teníamos en cuenta
pues el desarrollo evolutivo de nuestro alumnado. Por ejemplo, si queremos trabajar temas de derechos humanos, que como claustro nos parecía importante trabajar esto, pues el desarrollo cognitivo que se necesita es mayor, porque vamos a trabajar con este concepto, ¿no? Entonces lo metíamos ya a partir del tercero de eso, ¿no? Y ya, por ejemplo, la conceptualización de la violencia, tipos de violencia, que podemos entrar aquí, que tiene que ver con la igualdad, con la violencia de género y todo esto, lo trabajamos ya con las edades mayores, ¿no? Pues la edad, pues por ejemplo, estoy viendo aquí cuarto de eso y me estoy acordando de nuestro famoso delantero que nos ha permitido ganar ahora la Copa de Europa a España, que es Lamine Yamal, ¿no? Que es un chaval que acaba de terminar cuarto de secundaria, o sea, ha ganado la Copa de Europa y a la vez ha sacado el título de grado en secundaria, ¿no? Pues Lamine sería uno de los que participarían en este tipo de programas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí esto como sería por cursos y en esta otra diapositiva vemos cuántas sesiones dedicaríamos a trabajar cada uno. En la planificación que hicimos para este centro, pues para trabajar la competencia social, tomándolo como ejemplo, trabajaríamos 3 sesiones en primero de eso, 2 en segundo, una en tercero y 2 en cuarto. Al final de la secundaria, 8 sesiones. Si miramos, por ejemplo, violencia entre iguales, trabajaríamos en primero de la ESO 4 sesiones y en segundo 3, 7 en total. Esto es la planificación general. Después, a lo mejor en determinados grupos teníamos que hacer algún cambio porque surgía algo. Pero vemos que en primero de la ESO, de los espacios que tenemos para trabajar la tutoría, el trabajo de los profesores jefe con nuestro grupo de alumnos, dedicamos del curso 21 de las sesiones dentro de nuestros programas. Otras 20 en segundo de eso y así, que en total en toda la secundaria es esto. Esta planificación nos permite tener una visión longitudinal y preventiva ante todo este tipo de fenómenos, ¿no? Eh, lo puedo trabajar yo solo, desde luego, pero si nos ponemos de acuerdo y vamos trabajando de una forma coordinada, lógicamente esto funciona mucho mejor porque avanzamos. De cualquier manera, siempre yo, como los años que he estado como profesor jefe, pues lo he trabajado. He trabajado inicialmente con este marco y con buenos resultados para mi grupo, lógicamente. Aquí vamos a ver unos ejemplos de desarrollo de la competencia social, ¿no? Pues, por ejemplo, para que se vean los contenidos. En primero de la ESO, pues trabajábamos una sesión que era de juegos cooperativos, porque una de las cosas que es importante es que aprendan a dar y recibir ayuda y sobre todo trabajamos sobre el tema de habilidades de comunicación. Pues es un marco perfecto de la prevención de conflictos. Aprendo a comunicarme, a decir cómo me siento y eso pues lógicamente va a funcionar bien. Y de cara a la didáctica nos venía esto francamente bien, ¿no? Estoy viendo. Anda, estaba viendo, perdón, me ha parado por el chat que acabo de recibir un mensaje de una persona que nos vimos en Concepción hace poco. Hola, Pablo. Un gusto interactuar contigo así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de estos programas de competencia social. Lo de democracia y participación, que sería todo el tema de gestión de las normas y eso, pues lo vamos trabajando también en sesiones, 1 o 2 sesiones, dependiendo de cómo sean los grupos, en primero, segundo, tercero y cuarto. Por ejemplo, el tema de las normas que hablábamos, que era fundamental, como una de las patas del modelo integrado, lo metemos como un programa que se trabaje secuencialmente en los diferentes grupos, ¿no? Como veis aquí. Y toda la parte de las comisiones que se suelen organizar muchas veces en los propios grupos, pues para organizar el viaje de fin de curso, cosas de estas, todo esto lo gestionábamos de una forma ordenada, dentro de un programa. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Una cosa que es importante, ¿no? Que para nosotros es que la participación no se quedara solamente en algo formal, sino que para nosotros, con estos alumnos, una cosa que hacíamos en las juntas de evaluación de los profesores, cuando nos juntábamos para evaluar un grupo, en la parte en la que se hablaba del grupo en general, no cuando se hablaba de los alumnos individuales, participaba normalmente el delegado y el subdelegado de la clase, ¿no? Pues para transmitir información, que ellos nos transmitieron a todo el equipo de profesores. Entonces, todo esto se ha trabajado por el profesor jefe previamente y aquí lo tenemos puesto, ¿no? Tenemos aquí uno de los ejemplos. Y, por ejemplo, para trabajar el tema de prevención del bullying, esto sería lo que haríamos, ¿no? En primero de la ESO, sobre todo la sensibilización ante el fenómeno,
Pues, por ejemplo, una de las cosas en concreto que se trabajaba aquí es la importancia que vieron realmente cuáles son las situaciones de acoso, que muchas veces no son reconocidas, y que vieran sobre todo el papel de los espectadores, que esto es fundamental. Para, si queremos abordar el bullying de una forma adecuada y eficaz, si no trabajamos con los espectadores, no estamos haciendo nada. Trabajar solamente con la víctima o con el agresor se queda muy cojo, porque se nos va a seguir produciendo el fenómeno. Entonces, bueno, esto es básico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a una cosa que es importante, tanto para profesores jefe como para orientadores. Cuando diseñamos esas actividades, hay que tener eh, cuidado con la forma como las diseñamos, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia de estos? Bueno, pues que llevamos trabajando esto aproximadamente 30 años, ¿no? Que llevamos haciendo esto. Este tipo de actividades hemos visto que funcionan mejor cuando tienen pequeños soportes audiovisuales de no más de 10 minutos. Que hay veces tenemos la manía de ponerle a nuestros chicos unos vídeos de una hora y se nos han aburrido a la mitad, porque bueno, la atención sostenida como mucho se mantiene 20 minutos, ¿no? Entonces, tienen que ser soportes individuales. Y ahora comento lo que significa esto de los tres componentes en la siguiente ficha, porque cuando yo trabajo las actividades tengo que tener en cuenta tres componentes que son fundamentales, que definen cualquier situación de violencia, de bullying. Entonces, si los trabajo, tengo más garantías de éxito. Soportes individuales que tienen que tener una duración breve para mantener la atención y ser suficientemente impactante, ¿no? Que a los chavales les marque, hay de esto hay recursos en las redes, todo lo que queramos, ¿no? Las actividades tienen que estar centradas en el debate entre los chavales, entre los chicos y las chicas, especialmente cuando estamos trabajando con adolescentes, porque los cambios en la percepción de estos fenómenos se producen sobre todo cuando se produce en la interacción entre iguales, ¿no? No, si les damos un discurso o les damos, como decimos aquí en España, les damos la chapa, ¿no? De cómo se tienen que portar, pues los cambios reales en su conducta son pequeños, ¿no? Por el contrario, cuando lo hacemos utilizando el debate entre iguales, los cambios son efectivos y son reales, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, de aquí enganchamos también sobre todo con todo el tema del aprendizaje cooperativo que fuimos descubriendo cómo esto nos servía para otras cosas, ¿no? Y la estructura para que este debate sea adecuado tienen que ser grupos heterogéneos para que permitan el conflicto sociocognitivo, que es lo que provoca el cambio entre los chavales, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, voy a intentar ir rápido porque veo que llevamos ya media hora. Eh, pues, lógicamente, puede ser, si estamos trabajando el tema de bullying, que haya en esos equipos heterogéneos diferentes formas, diferentes opiniones sobre ese tema con una distancia que no sea excesivamente grande, que provocaría gran conflicto, sino que haya una pequeña diferencia que permita el debate en esos grupos, ¿no? Si estamos trabajando pues, temas de valores, de grupos étnicos, de grupos culturales, pues ahí tiene que estar la heterogeneidad. Eh, si estamos trabajando temas de rendimiento académico, pues el rendimiento general, que haya personas de diferentes. Pero tiene que haber heterogeneidad en los grupos, esto es fundamental. Y aquí están los tres componentes, que lo voy a sacar todo directamente para ir un poquito más rápido. Y lo pongo con un ejemplo. Las actividades, cuando yo tengo, por ejemplo, una conducta de rechazo hacia un determinado colectivo, esa conducta de rechazo va a tener tres componentes. Un componente cognitivo, que es como la imagen que yo tengo de ese grupo, ¿no? Que puede ser con estereotipos negativos o no, o puede ser positivo, pero tengo esa imagen, ¿no? Y que son las etiquetas verbales que yo les suelo poner a esos grupos, ¿no? Por otro lado, hay el componente afectivo de esa conducta o evaluativo, ¿no? Que es la parte más de sentimiento, los sentimientos que tengo asociados a ese grupo. Y hay que trabajarlo también separadamente. Y después el tercer componente es el componente conductual, que son la tendencia, la forma que tengo de actuar yo ante esos colectivos. Entonces, con eso yo tengo que trabajar estos tres componentes en mis actividades. Una de las cosas que descubrimos y que es fundamental cuando yo diseño los programas es que si yo no trabajo los tres componentes de estas conductas, no conseguimos cambios. O sea, se ve, por ejemplo, puedo poner un problema que tenemos. Yo he trabajado en centros bastante de especial dificultad y, por ejemplo, teníamos población
marginal, población gitana. Entonces, hasta ahí es la imagen que teníamos de esta población gitana, que es de marginalidad, el sentimiento que me provocan, que a veces puede ser de rechazo. Y si yo no trabajo esos sentimientos, pues difícilmente voy a poder cambiar las conductas reales. Y después, ¿qué hago yo ante ellos? ¿Les ignoro? ¿Les agredo? Depende. Entonces, cuando trabajamos esto en estos contextos, teníamos en cuenta estos tres componentes. Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, en general, este es el marco para el desarrollo de programas que nos permite todo esto. Vamos a ver algunos ejemplos reales. He querido entrar directamente en el último centro donde he estado trabajando, que es el Liceo Español en Roma. Aquí tenemos eh, el plan de actividades del Departamento de Orientación, donde se recogen a ver si carga, sí, ya lo veo. Ahí está. Vale. Voy a ir para que se vea, por ejemplo, cómo esto se desarrolla en la realidad. Aquí tenemos, vamos a irnos un poquito antes, vamos a la 14. 11, 12, aquí, en la 14. He puesto un ejemplo, el primero que acabo de contar, que es de secundaria, pues aquí vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de primaria, ¿no? Ese es está el plan de trabajo de los profesores jefe que van a desarrollar. Esto es real. Este es el plan de trabajo que ahora mismo se está desarrollando este año. Yo me he ido de este centro hace un año porque bueno, pues ya que me estoy jubilando. Entonces, esto ha quedado como un trabajo colectivo que hemos hecho liderando juntos los tutores que había en ese momento junto conmigo, ¿no? Y hemos plasmado este plan de actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos todas las actividades de acogida y cohesión grupal que se realizan, que se ven aquí perfectamente, y actividades de información, lo que se hace en la primera. Y aquí tenemos algunos ejemplos de programas que vimos que la necesidad que teníamos en primaria era trabajar habilidades sociales y resolución de conflictos. Entonces, por ejemplo, en la primera evaluación, que en nuestro caso es desde septiembre a diciembre, en infantil, que es de los 3 a los 6 años, se trabajaba un programa a través de los cuentos, donde se trabajaban cuentos que están relacionados con eso, con una serie de actividades que ya estaban diseñadas, ¿no? En tercero de primaria hicimos un programa específico, como estos que he comentado de secundaria, pero que lo llamamos Vamos a llevarnos bien, ¿no? Que fue, vamos, lo se sigue aplicando allí en el centro y esto es lo bueno, que yo me he ido, nos hemos ido, la mayoría de los profesores del jefe, pero el plan de trabajo continúa, porque está planificado y un marco de trabajo estable, ¿no? Otra cosa que se hacía dentro de este programa que trabajamos de prevención de bullying es, en cuarto de primera, el club de los raros y en quinto y sexto, en función del grupo, se iban haciendo, estos son los de 10 a 11 y de 11 a 12, ¿no? Se iban haciendo actividades, un repertorio de actividades que teníamos en función de las características del grupo, ¿no? En la segunda evaluación tenemos lo mismo, por ejemplo, en sexto de primaria se desarrolla una parte del programa que es el abuso entre iguales, la exclusión, sensibilización. Es una actividad que se realiza ahí, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo vemos en primaria y esto lo vemos en secundaria. En secundaria tenemos también elección de temas, elaboración de los objetivos de tutoría en el primer trimestre y actividades técnicas de estudio, ficha del alumno. Bueno, ya como esto se había hecho en primaria, no era necesario hacerlo en secundaria. Este es un ejemplo real que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver. Perdón, perdón, que se me ha ido esto aquí. Bueno, en este otro enlace no lo voy a abrir para ir un poquito más rápido. He enlazado este directamente, por aquí se ve un ejemplo real que se está desarrollando ahora, que es no solo secundaria, sino primaria y secundaria. Y aquí están todos los documentos que tiene este centro, que son descargables, porque los centros de España en el exterior tienen que tener toda su documentación accesible para todo el mundo, donde está desde el plan de atención a la diversidad, los planes de acción tutorial, está todo. Entonces, pinchando en este enlace, se puede acceder a toda la información. Vamos a ver. Vamos ahora, vamos a ver un ejemplo real. Vamos a parar y como el ejemplo que he puesto antes es de secundaria, vamos a ver un ejemplo que es de primaria. Es un grupo de segundo de primaria, es decir, niños de 7 a 8 años, que vamos a ver una actividad de cooperativo.
Pero la característica de este grupo es que estas actividades de habilidades de comunicación, de habilidades de dar y recibir ayuda, se ha trabajado con ellos de una forma sistemática. Entonces, llegamos a esta realidad. No voy a poner el vídeo completo, sino que voy a poner solamente un pequeño fragmento del inicio. Lo voy a ir comentando de por encima para ir por todo. Una clase real. Vamos a hacer estos ejercicios de problemas con monedas como los que hemos estado haciendo estos días, ¿vale? Utilizando las monedas que tenemos en los sobres, que tenemos un sobre por equipo, y utilizamos la técnica de lápices al centro, que ya la conocéis, ¿vale? Pues venga, La técnica de lápices al centro es que hay un momento en que nadie escribe y solo se puede hablar. Ponen los lápices en el ¿Quién quiere centro. leer este problema? Leen el problema. María, léelo, José. Alicia tiene 75 euros y quiere comprar unos zapatos que cuestan 30 euros. ¿Cuánto dinero le sobra? A ver, lo primero que hacemos es acumular 75 euros, ¿no? Sí. ¿Quién quiere hacer lo del dinero? Yo. No, tú ya sabes. Venga, antes que Pedro. Pon 75 euros. Realizan manipulativamente la actividad, que es lo que permite el trabajo en equipo. Observen cómo los chicos tienen la capacidad de hablar y de escuchar. Porque ya ellos utilizando por los 15. Tienen una estructura que no, aquí no es un estado de roles, donde en función de la tarea uno organiza, va dando el turno y han aprendido lo que han trabajado anteriormente, durante el curso anterior y que lo ponen en una debaten entre ellos, tienen conflictos socioconectivos de cómo se resuelve el problema. Vale, ya tenemos 75 euros. Y quiere comprarse unos zapatos que cuestan 30. ¿Quién quiere ser el dependiente de la tienda? No, tú ya has sido antes. Vale, tú eres el dependiente de la tienda. Vale. Pues si cuestan 30, yo te doy los 30 euros. Simulan la situación de ¿Y compra. cuánto nos quedan? 20 y 20 son 40. 40 más 5, 45. 45. A ver, ¿cuáles son los datos, José? 75 y 30. 75 y 30. Comprueban que todos saben la solución, que no solamente lo sabe uno. La operación sería 75. ¿Cómo crees que será? 75 menos 30. ¿Tú? 75 menos 30. ¿Tú? 75 menos 30. Vale, yo también. Pero espérate que falta la solución. A ver, tienen que ver. Ahí tenemos la que está coordinando esta vez. Y luego la solución sería... Lo ven, lo están haciendo en equipo. De la operación, pues le sobra lo que le sobre, le sobra. ¿Estás de acuerdo todos? Sí. Sí, vale. Ahora ya que están todos de acuerdo, cogen el lápiz y ya lo desarrollan y dibujan cada uno de ellos el problema. Un niño de 7 años. Vamos a pararlo aquí porque vamos un poquito mal de tiempo. Quería que aquí se viera fundamentalmente como cuando trabajamos de una forma ordenada y sistemática estas habilidades de comunicación podemos llegar a esto. Esto es un grupo que lo empezaron a trabajar un curso antes y en este segundo curso son capaces de trabajar aquí con estas habilidades de comunicación y con estas habilidades de dar y recibir ayuda. Y sobre todo, yo que soy un defensor del aprendizaje cooperativo, ya lo saben Héctor y Pablo que no está viendo ahí, pues los resultados son espectaculares a nivel académico. O sea, no hay color. Y a nivel de convivencia, porque esto genera un clima entre ellos que es muy diferente a las situaciones de competencia o individualistas. Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que es el marco preventivo. La segunda pata del plan de trabajo de los profesores jefe tiene que ver con cómo respondo cuando tengo una dificultad, o sea, cuando me surge un problema que hay ahí. Entonces, he señalado aquí algunos procedimientos, he puesto 10, puede haber más.
y los he desarrollado en fichas para que todos ustedes, cuando termine esta charla, puedan contar con un resumen de todos estos recursos, de estos procedimientos que se pueden utilizar tanto como orientadores como profesores jefe. Pues, por ejemplo, yo que en este último centro que he estado trabajando en Roma, he trabajado como orientador, yo lo que he hecho es trabajar con mis compañeros, los profesores jefe, incorporando estas herramientas dentro de sus planes de acción tutorial y luego vamos trabajando conjuntamente. Los íbamos utilizando y ahora ya forman parte del acervo del centro a la hora de dar respuesta a los conflictos. Por ejemplo, el método PICAS, que es, porque nada más aterrizar allí nos encontramos con varios casos de bullying, ¿no? Pues hubo que resolverlos inmediatamente. Entonces, el método PICAS ya ha quedado como parte de la cultura del centro como respuesta cuando surge, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos 10. De estos 10, los dos primeros son un poco diferentes a los otros 8, ¿no? Estos dos primeros dependen de la organización del centro, de que el centro como tal haya optado por tener una estructura de alumnos mediadores, con una estructura, con un planteamiento, una participación, y opten, que a mí me encanta, con la estructura de alumnos ayudantes, que son estos alumnos que bueno, está explicado en la ficha, ¿no? Pero necesitamos una organización de centro, porque los alumnos ayudantes se tienen que reunir todos en determinados momentos para poner en común, ver si detectan algún caso de exclusión de algún alumno aislado y ver las medidas que tienen que ir poniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos son más de estructura de centro. El resto son medidas que yo, como profesor jefe, puedo utilizar en cualquier momento. Entonces, puedo utilizar entrevista, contratos conductuales y no dependo de la organización del centro. Entonces, voy a pararme un poquito más en una de las fichas para que se vea el de la mediación, por ejemplo, que es el... Todas las fichas tienen nuestra estructura, ¿vale? Y he puesto en cada una de las fichas esta organización. La mediación, por ejemplo, que es algo que es más conocido. Vamos a pararnos en ella un poco. ¿Cuándo podemos utilizar la mediación? ¿En qué momentos? ¿De qué manera? Bueno, lo podemos utilizar en nuestro caso en todo tipo de conflictos con dos partes que están implicadas y que quieren ellos, ambos dos, resolver el conflicto, porque la mediación es algo voluntario, ¿no? De alguna forma. Antes del estallido, lo podemos utilizar antes del estallido del conflicto para prevenir, cuando está latente, en el momento de confrontación o después, si no están satisfechos del resultado de lo que se ha hecho antes. ¿Quién hace qué? Tenemos varios papeles aquí en la mediación. El mediador, que es el que ayuda a las partes a encontrar un acuerdo en el que de respuesta hace que los sentimientos se pongan en común, se vean, bueno, ahora en la ficha aparecen los puntos y que facilite para que lleguen las dos partes a un mutuo acuerdo. Un profesor o el profesor jefe puede ser mediador o puede promoverlo o ser parte implicada, porque a veces nos puede ocurrir, ¿no? Y los alumnos también pueden ser mediadores o promover la mediación entre las partes implicadas. En todos los procesos de estos de formación de alumnos mediadores, los alumnos son uno de los protagonistas. Y esto tiene que ver también con lo que hemos hablado de participación en los centros dentro del modelo integrado, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues la mediación tiene estos pasos que está aquí. Hay una premediación donde se invita a las partes a resolverlo y se decide si mediar o no en función de las características del conflicto. Pues hay conflictos que no son mediables. Entonces no tiene, no es útil utilizar este tipo de recurso. Por el contrario, si es mediable y eso, y las dos partes están de acuerdo, pues se siguen estos pasos. Presentación de las partes, de los mediadores y del proceso. Suele haber dos mediadores normalmente. Hay una fase de cuéntame, donde cada una de las partes cuentan. Después una fase de clarificación del problema, sentimientos, cómo se ha sentido, tal. Otra fase en la que cada una de las partes propone soluciones con la ayuda de los mediadores y una fase de llegar al acuerdo, ¿no? Puntos fuertes y débiles. La mediación en todos los centros donde se ha puesto en marcha promueve la participación, la comunicación, bueno, todo lo que hemos puesto ahí, y sobre todo favorece la resolución negociada de conflictos y el funcionamiento de grupos sanos, ¿no? Punto débil, que esto es la parte importante, requiere formación y entrenamiento de los mediadores. Muchas veces pensamos que mediar es decir a los chicos lo que tienen que hacer y eso no es, porque entonces no estamos haciendo una mediación, estamos haciendo otra cosa y los resultados son muy diferentes, ¿no? Entonces hay que saber, yo he dado mucha formación de mediación con profesores, con familias, con alumnos, porque normalmente lo damos todos juntos en el mismo contexto, y los profes tenemos la tendencia de decir lo que tienen que hacer. Y ese es un error. Entonces, bueno, esto hay que aprender a hacerlo cuando actuamos de mediadores, ¿no?
Bueno, otro punto débil que está condicionada por la voluntad de las partes y lo que he comentado al inicio, ¿no? Que, exige un equipo estable y comprometido, ¿no? Bueno, está recogido todo en la presentación. Igual que tenemos la mediación, tiene dos puntos claves. El mediador, que tiene que ser neutral, que promueve contra el proceso, y las partes, la voluntariedad y el respeto a estas reglas de juego que se han expresado aquí. Pasamos a ver alumnos ayudantes. Aquí tenemos una ficha con los alumnos ayudantes, que es esta otra estructura, que son varios alumnos por clase, donde son elegidos mediante un juego que se realiza con la propia clase y el juego está montado de tal manera que la propia clase elige a los alumnos que son más prosociales inicialmente. Van cambiando cada año, de tal forma que conseguimos montar una estructura donde casi la mayoría de los chavales van pasando por esto, ¿no? Y entonces esto tiene un efecto cascada en el centro impresionante. La formación que se les da es distinta a la de la mediación, porque lo que se les enseña es a detectar los casos, a dar ayuda, a recibir ayuda, que muchas veces, eh, si no sabemos, puede ser su actuación invasiva, ¿no? Y aquí, bueno, en la ficha están recogidos todos los aspectos fundamentales, ¿no? Aquí hay un vídeo que ya se lo pasaré a Héctor para que se pueda ver, donde se ve un ejemplo de las fases de ayuda. Voy a saltármelo por el tiempo. Vamos a ver, pasamos ahora a las otras medidas que puedo utilizar ya sin necesidad de una estructura de centro. La entrevista educativa es fundamental. Muchas veces una entrevista no es un aquí te pillo, aquí te mato, tiene una estructura con una serie de fases y una serie de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Es muy útil para la prevención y el tratamiento de conflictos, para conocer mejor a los alumnos, entonces lo puedo utilizar de diferentes maneras. Entonces, bueno, aquí están recogidas sus características y sobre todo las fases, ¿no? Que conviene hacerlo. Esta misma estructura la puedo utilizar también con familias, la puedo utilizar en diferentes contextos, ¿no? Otra de las medidas son los contratos conductuales. Esto a mí es una medida que utilizo, depende, porque es demasiado conductual, como su propio nombre indica. Yo lo que tengo que hacer es meter elementos también afectivos en todo este proceso, pero hay que reconocer que es muy eficaz, ¿no? Si yo quiero modificar dentro de mi clase determinadas conductas de un alumno, una alumna, pues puedo hacer un contrato de conducta con él, ¿no? Aquí tenemos los pasos que hay que hacer, quién lo hace, que se puede hacer bien. Normalmente, cuando se hace un contrato, solemos hacerlo en común en nuestro contexto. Depende, me imagino que hay, depende de los roles de cada uno. El profesor jefe y el orientador lo solemos hacer en común para atar bien todos los cabos, ¿no? Y pues, sobre todo para el seguimiento posterior. Aquí tenemos el cómo se hace, puntos fuertes y débiles, ¿no? Eh, yo, sobre todo, lo que indico que hay que tener mucho cuidado es con el punto débil de que exige la implicación del alumnado y requiere mucha coordinación y constancia. Si lo utilizamos, si no hacemos esto, no funciona, ¿no? O sea, las claves, aquí están las claves. Rigor, sistematizar, constancia, consistencia, relación afectiva positiva. Si yo genero una relación afectiva positiva con esta alumna, con este alumno, las cosas van a ir bien. Y el refuerzo personal, hay que funcionar con el sistema de refuerzos. He incluido una ficha típica de seguimiento para que se vea el objetivo, sesión tal, que es este comportamiento, para que se pueda valorar y ver si se está cumpliendo. Es un ejemplo de ficha de seguimiento. Vamos con esta última, con esta de aquí. A ver, voy a sacarla toda. Vamos a ver. Aquí tenemos, un momentito, la ficha de reflexión. Me voy a parar en ella porque esto es un procedimiento que lo han valorado, por ejemplo, en el centro del que estoy comentando de Roma, lo valoraron muy bien todos los profesores jefe, porque es muy polivalente, ¿no? Les ha servido para trabajar diferentes cosas, ¿no? Es una especie de entrevista, pero es una entrevista personal guiada que lo que busca es relajar la situación y dar oportunidad al alumno a que exprese sus razones, sus sentimientos, las causas de su conducta, ¿no? Y lo que busca es conseguir un compromiso final. No es igual que un contrato conductual porque sigue unas pautas distintas. Sobre todo porque busca que sea el chaval el que analice el conflicto, ¿no? Eh, la utilizamos sobre todo para provocar la reflexión y el compromiso con los chavalos ante una falta de disciplina, ¿no?
La puede hacer el profesor jefe o la puede hacer el orientador, depende del contexto. Otro profesor puede ser utilizado. Por ejemplo, hay en centros que hay unas aulas que se llaman de tiempo fuera, que es cuando un alumno ha hecho alguna conducta de tanta gravedad que hay que echarle de la clase para que esté controlado por otro profesor. Entonces, en estas aulas de tiempo fuera se suelen utilizar este tipo de recursos, ¿no? Entonces, hay que esperar, hay que calmar la situación y una vez que se ha calmado se pueden utilizar estos procedimientos, ¿no? Entonces, tiene puntos fuertes y débiles, ¿no? Pues favorece la comunicación, la expresión y puntos débiles. Si no hay implicación del entrevistado, del alumno con el que está trabajando, no funciona para nada. Hay que tener mucho cuidado porque hay alumnos que tienen la tendencia a decirnos lo que nosotros queremos oír y entonces, por lo tanto, en esas situaciones este procedimiento no funciona. Pero si realmente hay una implicación del alumno, funciona muy bien, ¿no? Las claves, no culpabilizar, porque lo que buscamos es que sea el chaval, la chica, quien sea capaz de darse cuenta de lo que ha hecho y que haya complicidad y deseo de resolver el problema. Para verlo, he adjuntado aquí, esta es la ficha que hicimos allí en Roma para hacer este análisis, ¿no? Estos son los pasos que se siguen en esta entrevista y lo pongo también porque detrás de esta ficha está el modelo de análisis de conflicto que se da también en la formación de alumnos mediadores, de alumnos ayudantes, de la forma de tratamiento de conflicto que tenemos en general, que es el modelo de Galton, el modelo de las tres R's, la reparación, la restauración, la reconciliación, está impregnando esto. Entonces, aquí yo estoy poniendo algunos ejemplos, pero lo que hay detrás es toda esa formación que conviene profundizar en ello para ser mucho más, utilizar más óptimamente estos recursos, ¿no? Para que es, por ejemplo, una cosa que podemos hacer los orientadores si nuestros profesores jefes no conocen estos modelos de tratamiento de conflictos, trabajarlo con ellos conjuntamente cuando hacemos estos análisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos los pasos. ¿Qué ha pasado? Primero, que es un cuéntame de alguna forma. Lo que se busca es que reconozca la situación problemática, que interiorice el chico o la chica su propio comportamiento, ¿no? Y después, la siguiente fase, una vez que eso lo tienen claro, que vean por qué ha actuado así, ¿no? Que vea, porque muchas veces es que me he enfadado con fulanito, es que yo esperaba, es mi amigo o mi amiga y me he sentido mal o tal, ¿no? Esto nos permite pasar al punto tercero, que es fundamental, la parte de análisis de sentimientos, es decir, cómo te has sentido, ¿no? Que reconozcan los propios sentimientos de esa situación, ¿no? Ahora pasamos a la cuarta fase. ¿A quién hemos afectado con nuestra conducta? Los efectos de esta conducta, que es importante. Hemos visto la conducta, hemos visto las causas de por qué, cómo te has sentido tú al emitir esas conductas. Ahora vamos, ¿qué efectos han tenido en los demás, ¿no? Y es importante que se vean también los sentimientos que hemos provocado en nosotros. Muchas veces la forma de abordar adecuadamente el tratamiento de conflictos aquí es entrar desde las emociones, desde los sentimientos, ¿no? Consecuencias que han tenido los actos, que analicen qué otras formas han podido actuar y desde ese análisis de otras alternativas, otra forma, que el chico o la chica llegue a un compromiso personal de cambio de conducta que puede, en su caso, derivar en un contagio de un contrato conductual, como hemos visto antes, un autocontrato. Depende del perfil de cada chico. Muchas veces, mediante una entrevista semanal que vas manteniendo y tú te apuntas a los objetivos, siempre viendo que se ha cumplido o no, pues funciona este tipo de recursos. Y es sobre todo por el modelo de análisis de conflictos que hay debajo, ¿no? Me he parado un poquito más porque este modelo es el que está también en los programas y en las actividades que desarrollan. Bueno, método PICAS. El método PICAS es cuando, corcho, que hemos detectado que hay un caso de bullying y hay un niño o una niña que está sufriendo y lo tengo detectado. Aquí tenemos el procedimiento. Funciona claramente, pero cuidado con su uso, porque puede brotar la agresión del grupo hacia otra persona si no trabajamos esto. Muchos de los grupos tienen una tendencia a puedes agredir por su propia dinámica, ¿no? Entonces, si no trabajamos lo que hay de fondo, hay, pero desde luego esto lo para, este procedimiento. Está totalmente desarrollado, es un método clásico, se llama PICAS por el señor que se llamaba PICAS, el que lo diseñó, y hay que seguir estos pasos que se sigue aquí. Es, sí, vamos, parece un auténtico interrogatorio policial, ¿no? Yo la primera vez que lo hicimos ahí, porque hace nada más llegar yo hace unos cuantos años a Roma, lo primero que me dijeron, un caso de bullying terrible, además, digo, venga, picas. Vamos, lo hicimos en conjunto, y entonces vas sacando primero al que se sabe que es el agresor, sin que pueda hablar, los otros se quedan sin que pueda hablar con nosotros, se siguen estos pasos, ¿no? Que se siguen aquí.
Y bueno, hay todo un protocolo para hacerlo, pero es eficaz. Es uno de los recursos magníficos que tenemos, pero usándolo bien, ¿vale? Más recursos que tenemos. Los círculos de amigos, que es una forma de hay alumnos aislados, porque hay chavales que tienen conductas que les provocan aislamiento. Se puede trabajar esto. Aquí está descrito, no lo voy a contar porque está descrito aquí, prefiero que haya tiempo para preguntas, que bueno, pues se puede utilizar de esta manera. Lo que sí he metido es una ficha para que se vea un poco en el concepto que está basado. Estos son como los círculos de relación que tenemos cualquier persona. Tenemos en nuestro círculo más íntimo las personas muy queridas, después tenemos los amigos, después tenemos compañeros y después tenemos personas que nos ayudan. Y aquí es donde se encuentra el círculo de amigos. Estamos trabajando con este nivel de relación, que es un nivel de clase perfectamente. Entonces, trabajando con ese nivel de clase, podemos cambiar muchas de esas conductas y prevenir las situaciones. Bueno, pasamos a otro. Esto es otra técnica, el consenso grupal, que es, pues, por ejemplo, que ha habido un problema en el grupo, que es un grupo de bajo rendimiento y quiero buscar algo. Pues como profesor jefe yo tengo que trabajar esto. Las técnicas de consenso grupal son muy útiles para este tipo de cosas. Aquí está detallado el procedimiento, las claves, los puntos fuertes, los puntos débiles que podemos encontrar, ¿no? Y bueno, pues vemos sobre todo cuándo podemos utilizarla. Es muy útil sobre todo para definir normas o tomar decisiones para el grupo, ¿no? El in- el- la experiencia, yo he sido muy de utilizarlo cuando he sido profesor jefe de esto. El consenso grupal me ha dado muy buenos resultados. Pero en puntos fuertes y débiles hay que tenerlo en cuenta. Desde luego favorece el compromiso porque todos participan en ese tipo de medidas. Pero exige mucho tiempo y esfuerzo para llegar a acuerdos. Y no siempre se logra la unanimidad. Hay que trabajar muy bien estos pasos, intentar buscando la unanimidad, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, pero es un procedimiento para profes jefes que va bastante bien, ¿no? Este es un procedimiento, perdón, que es la resolución dialogada de conflictos de educación primaria. Eh, este lo desarrolló otra compañera del equipo, Concepción Martínez, lo publicó y bueno, está aquí muy detallado, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta mucho porque va dando autonomía a los chavales a la hora de la resolución de conflictos y lo puedo articular en mi propia clase, ¿no? Lo puedo hacer en espacios formales, en espacios no formales. Entonces, esto recomiendo sobre todo que se puede empezar a utilizar desde primaria porque está pensado para primaria. Y por último, la asamblea de clase, que es una herramienta que utilizamos todos los que hemos sido profesores jefe, con los elementos, ¿no? Y todas las fases, ¿no? Bueno, estos son como los dos grandes bloques que se pueden meter dentro del plan de trabajo de los profesores jefe, una planificación anual, y yo propongo que no sea solo anual, sino que sea teniendo en cuenta los diferentes cursos que incorporamos un gran bloque que es para trabajar todo el marco más preventivo de programas y un marco de herramientas que yo incorporo que me sirve para dar respuesta, ¿no? Todo esto es lo que encontramos aquí y entra dentro de lo que llamamos dentro del marco protector de la convivencia, dentro de lo que trabajamos nosotros, que es el modelo integrado para la mejora de la convivencia. Es un modelo, me parece que ya estuvo Juan Carlos Torrego comentándolo aquí, que una característica es que es parte del funcionamiento real de los centros. En los centros tenemos medidas punitivas, pues hay que incorporarlas. Lo que pasa es que hay alternativas. Y estos modelos este planteamiento que estoy haciendo es el resultado de ello, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Y esto cómo lo ponemos en marcha? Pues bueno, lo puedo poner yo solo como el llanero solitario, es una posibilidad y hay muchos de estos recursos que los puedo utilizar perfectamente, ¿no? Y que lo podemos utilizar. Lo mismo ocurre con el aprendizaje cooperativo, yo puedo utilizarlo en mi aula con determinadas características, con los buenos resultados que se obtienen, ¿no? Pero es mucho mejor si lo hacemos juntos y si lo hacemos juntos en toda la estructura del centro. Sobre todo trabajando, yo me opongo a ese modelo que hay a veces, que entiende que los orientadores y los profesores jefes es un poco como el médico y el enfermero, ¿no? Que el orientador, el que sea más, a mí eso nunca me ha funcionado. Yo he trabajado siempre mucho más desde la colaboración de perfiles complementarios, porque cada uno aportamos una visión distinta. Yo, si no entro en las aulas, no tengo conocimiento del aula. Entonces yo no puedo trabajar medidas ni ayudar a mis compañeros en el diseño de medidas si no tengo ese conocimiento de aula y la experiencia de aula que tienen mis compañeros. Entonces, siempre he sido partidario de la coordinación y la participación, que va muy en consonancia con nuestro modelo, ¿no? Entonces,
Pasos a seguir. Hay que ir poco a poco. O sea, no hay que meter todo esto de golpe, es imposible. Yo, por ejemplo, ese plan que he mostrado del Liceo Español Cervantes de Roma, pues he estado montándolo durante 4 cursos. Y ahí está, es el fruto de 4 cursos. Ahora ya es el quinto y el sexto y siguen funcionando con él, ¿no? Hay que adaptarse a las características del centro y del profesorado. Hay que tener una visión de centro y empezar por lo que más necesita el centro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Evolucionando, poco a poco. Buscando apoyos. Al principio a lo mejor podemos ser un grupo más pequeño, pero como pasó con esto, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar el método PICAS y empezamos a utilizar este modelo de análisis de conflicto, funcionaba, se unieron más compañeros para utilizarlo. Lo veíamos en nuestras reuniones de coordinación y funcionaba, ¿no? Hemos llegado a acuerdos, habéis visto en los documentos que está ahí plasmados los acuerdos porque forman parte de la planificación del centro. Liderazgo compartido, eso es fundamental. O sea, tenemos que trabajar conjuntamente, cada uno tenemos un espacio y tenemos que liderarlo. Hay un marco de trabajo que yo utilizo, creo que se llama la metodología de procesos, que es que nosotros vamos metiendo estos elementos, analizamos resultados, vemos aspectos positivos, negativos, metemos modificaciones, volvemos a implantar y lo vamos haciendo desde este liderazgo compartido. Y tenemos que llegar al diseño de un plan. Por eso es fundamental ese trabajo de conjunto. No nos sirve el trabajo solamente individual. Podemos hacerlo perfectamente, pero es mucho más eficaz el trabajo a largo plazo. Y bueno, para finalizar, eh, para mí me parece fundamental, para poder poner en marcha todo esto, necesitamos recursos. Vamos a ver. Les voy a contar, están los enlaces para cada uno de los recursos. Los cuento un poco de qué van y lo dejamos aquí. Este libro, el primero de 8 ideas clave, la tutoría en los centros educativos, es un libro que hicimos, pues somos las 4 personas que lo hicimos, somos tanto de primaria como de secundaria y tenemos experiencia en todos los ámbitos. Por lo tanto, se recogen ejemplos de todas estas actividades prácticas y cómo desarrollarlas en cada uno de los ámbitos de trabajo de los profesores jefe. Este no es gratuito, este no me acuerdo si cuesta 15, 16 euros, son 15.000, 16.000 pesos, se puede comprar online. Lo recomiendo porque es un buen marco para todo esto que hemos comentado. Estos dos de aquí son gratuitos, son de descarga gratuita, porque los hicimos mediante un convenio y conseguimos que fueran gratuitos por las editoriales. Por ejemplo, SM lo ha dejado en descarga gratuita y este otro de los conflictos en el ámbito educativo también es descarga gratuita. Y estos son los enlaces que se pueden descargar. Aquí habla de alumnos de altas capacidades, aprendizaje operativo, pero incorpora muchas actividades para trabajar todas estas habilidades, todos estos programas que funcionan y que son los que permiten el marco, por ejemplo, de esos niños de 7 años que trabajan como trabajan con esa autonomía. El de los conflictos en el programa, en el ámbito educativo, es un programa que hicimos para enseñar a través de los profesores jefe, un programa para enseñar al alumnado a negociar, ¿vale? Está pensado para secundaria, ¿de acuerdo? Está accesible también. Aquí tenemos otros 3 libros, ¿no? Este de resolución de conflictos de relación tutorial, a mí me encanta, ¿no? Porque cada uno de los capítulos, no pone quién ha hecho cada capítulo, pero bueno, los capítulos se han hecho cada uno por una de las personas, pero posteriormente, bueno, han sido revisados, como siempre, ¿no? Se publicó hace ya muchos años. Es magnífico porque está hecho por los que saben más de cada una de esas cosas, desde la mediación, alumnos ayuda, eh, cómo atajar la disrupción y lo tenemos ahí. Este es de descarga gratuita. En principio no lo era, pero ya han pasado los años y pinchando en el enlace se tiene. Este es otro libro que lo acabamos de sacar. Es de diciembre del 23 que lo hemos hecho también, siempre coincidimos lo mismo, porque tenemos la tendencia a trabajar el mismo equipo, ¿no? En estos temas. Entonces, este es gratuito también porque llegamos a un acuerdo con la universidad, hemos renunciado nosotros a los derechos de autor y se puede descargar. Y aquí viene, por ejemplo, los programas de habilidades para aprender a trabajar con otros, vienen ejemplos concretos de cómo se pueden desarrollar, ¿no? Que Pablo, cuando me he parado para ver el chat, ha hablado Pablo de qué bueno el libro, pues es este, ¿no? Este donde está. Y este es un libro mío, este ya lo hice hace muchos años, en el 2006, pero que cuenta y vienen ejemplos concretos de cómo desarrollar cada uno de los planes de intervención, ¿no? Desde el plan de acción tutorial, el plan de profesores jefe, el plan de orientación académico-profesional, el plan de atención a la diversidad. Es un libro que está muy citado, que, por ejemplo, para las oposiciones, que es para acceder a la función pública como orientadores, lo utilizan muchas personas por la forma tan clara, es práctica, porque está basado en la práctica que hemos hecho estos años, ¿no?
Esto en cuanto a recursos, que me parecía que era importante. En cuanto a formación, yo soy del grupo IMECA, de la Universidad de Alcalá, y tenemos dos grandes líneas de formación, ¿no? Que son la convivencia y el aprendizaje cooperativo, que tenemos aquí, pinchando en el enlace, explica en qué consiste este posgrado de aprendizaje cooperativo, cómo se forma, todo eso documentado, se trabaja ahí, y este otro posgrado que es a través de convivencia. No sé si se podrá hacer ya a través directamente desde Chile, ¿no? Lo desconozco, si acaso, en cuanto sea, bueno, pues se podrá comentar. No hay problema, son online ambos y se haga directamente desde España, o sea, una sesión desde Chile con ellos van a ser online y con facilidad de acceso. Tienen una experiencia, por ejemplo, yo estuve diseñando el de aprendizaje cooperativo y vamos por la edición 16 aproximadamente, o sea bueno, con mucha experiencia y mucho rodaje. Bueno, y hasta aquí, yo me he pasado de tiempo mucho, quisiera dar las gracias. Recurro a las imágenes de Arasat, que es para las personas sordas y las personas con TEA, ¿no? Que utilizamos esto y perdón que me he pasado de tiempo, lo siento, Héctor, es que ha sido así. Dejo de compartir pantalla.